Cavallo está con nosotros. Doctor Cavallo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo estamos con la inflación? ¿Cómo imaginaba el plan de Milei? ¿Cómo lo ve ahora a casi 3 meses? Bueno, yo escribí en diciembre, e inmediatamente después del salto devaluatorio y de la liberación de precios en todos los mercados, que posiblemente tendríamos 2 meses, enero y febrero, de inflación bastante alta, digamos en el orden del 20%, y en realidad en febrero la inflación fue mucho menor, incluso menor que la que parece estar reconociendo el gobierno. Menor a 15, dicen algunos. Dato que tengo del gobierno, el gobierno espera, cruza los dedos, que esté entre el 13 y el 15. Bueno, en los relevamientos de los bienes que se comercializan en los distintos mercados, que hace mi hijo en muchos países del mundo y también en Argentina, está dando 10%. O sea, claro, ahí no incluye algunos precios regulados. Exacto. Seguramente van a agregar algunos puntos. Con lo cual, pero yo creo que es un descenso importante de la inflación. ¿Cuándo se llegaría a un dígito para usted? Bueno, yo había dicho originariamente que esperaba un dígito. En abril. En abril. Y yo creo que ahora a lo mejor, sí, sigo pensando que va a ser en abril. Lo que pasa es que se va a llegar... bueno, marzo es un misterio porque va a incidir mucho el ajuste de las tarifas eléctricas y que creo que ya se ha devengado el aumento desde febrero, pero no sé cómo lo tomará el INDEC, pero se va a reflejar plenamente en marzo. Ahora, le voy a hacer la pregunta que escucho por todas partes, leo. ¿Es sustentable esta baja de la inflación o hay represión de la inflación? No, yo creo que es sustentable por vía del ajuste fiscal y la menor emisión monetaria que está llevando adelante. Ahora, lo que ocurre es que hay un efecto también de desinflación rápida por la gran recesión que hay en este momento. Y entonces, como el gobierno va a tener que hacer algo para atenuar el efecto recesivo... va a tener que hacer algo, dice usted. Sí, yo creo, bueno, yo sostengo que tendría que animarse a bajar impuestos, porque la eliminación del déficit es importante, pero hay que hacerla sobre la base de reducción de gastos, no de aumento de impuestos. Por ejemplo... Hay 2 impuestos que originariamente estaban en el plan, que para mí son malos impuestos. El impuesto país, que es un sobrearancel, que encarece, por ejemplo, todos los costos de insumos importados, de toda la actividad manufacturera, de toda la economía, y las retenciones, que afortunadamente, por oposición de los gobernadores, no va a estar. Esos 2 impuestos eran una forma, en mi opinión, equivocada de cerrar el déficit fiscal. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. Si logran cerrar el déficit primario, eso ya es un logro muy, muy importante, que prácticamente ningún gobierno lo logró así en un periodo tan corto. Más aún si lograran realmente llevar a cero el déficit total, incluyendo los intereses. Pero está bien que se propongan algo muy ambicioso, pero suponiendo que con motivo de que tener que atenuar la recesión y también de evitar que hay sectores importantes de la economía entren a peligrar en su nivel de actividad y posterguen totalmente inversiones, si a lo mejor tienen que eliminar impuestos. Menciono el impuesto de este país, que cuanto antes se lo pueda eliminar hay que hacerlo, no introducir las retenciones, y yo creo que habría que incluso reducir las cargas sociales para aumentar el empleo formal,
y incluso los impuestos muy distorsivos. ¿El del cheque? El del cheque, Que nació allá con usted. Claro, pero como una cosa transitoria en una crisis. Transitoria, impuesto al cheque, transitorio. Pero también está ingresos brutos, es peor que el impuesto al cheque. Es una aduana, una verdadera aduana provincial. Entonces, ese lo tienen que conversar con los gobernadores. Sí. Yo creo que es muy importante el diálogo que va a comenzar con los gobernadores, no tanto para la aprobación de las reformas de fondo, que esas, en mi opinión, van a tomar tiempo y que se van a poder hacer cuando el gobierno haya logrado estabilizar, ¿no? Sí. Pero sí para lograr consolidar el clima de estabilización y reducir el gasto público. Las provincias se han desbandado mucho más que la nación en materia de gasto público. Así que es muy razonable que el presidente les diga, señores, tienen ustedes que trabajar muy eficazmente en la reducción del gasto público. Flor, vos que estuviste con el tema precios, empresas, precios, algo ha dicho Cavallo al respecto. Bueno, claro, Caputo les dijo esta semana a las empresas que primero quiere bajar la inflación, después crecer y después bajar impuestos, y además les dijo, bueno, no voy a tocar el dólar, así que no deberían subir mucho más los precios. Primero, ¿cómo se cierran los números si bajamos impuestos? O sea, el gobierno está primero pensando en otras cosas antes, y después, ¿cómo se bajan los precios? Hoy estamos caros en dólares. Bueno, yo creo que los precios aumentaron más de lo que hubiera correspondido, lo cual es natural después de mucha represión del sistema de precios, de inflación reprimida, y cuando se produce un salto devaluatorio grande y además la gente, los que no pudieron pagar importaciones, tenían deuda por importaciones, miraban básicamente el dólar libre, digamos, el contado con liquidación más que el dólar oficial, amén de que el dólar oficial está aumentado por el impuesto país. Así que yo creo que exageraron los aumentos de precios, sobre todo los que son formadores de precios a nivel de las materias primas y de alimentos, pero grandes empresas y sobre todo los laboratorios. A mí me asombra cómo aumentaron los precios. Yo creo que ahí hizo bien Caputo en hablar con los grandes empresarios y sugerirles que traten de moderar los aumentos de precios. No estamos hablando, yo nunca propuse acuerdos de precios ni de esos mecanismos que utilizó el gobierno anterior, pero sí que el sector privado, que a la postre va a tener la economía organizada como yo supongo que a ellos les gusta, es decir, con transparencia, competencia en los mercados, sin que el gobierno se meta en los mercados y en una economía abierta. Así ¿no? es. Diego. Doctor, hablaba recién usted del gasto público y puntualmente de las provincias, ¿no? Achicar el gasto significa, sin duda, achicar el Estado. En aquel momento, cuando usted lo hizo con mucho acompañamiento legislativo y demás, era otro país. Había otros indicadores sociales, otro nivel de desempleo y demás. Otro mercado laboral, quizás mucho más dinámico que ahora. ¿Cómo se hace ahora, ¿no?, para achicar el Estado y que la deuda social no se convierta en un impedimento para hacerlo? Yo creo que al frente de cada organismo que se sabe sobredimensionado y al frente de cada empresa que genera muchas pérdidas, tanto en la nación como en las provincias, hay que poner gente capaz de tomar las decisiones con muy buen criterio. A mí me había alegrado mucho que lo pusieran Osvaldo Giordano en el ANSES, y yo creo que si lo hubieran mantenido en el ANSES, estoy seguro que se iban a producir reducciones de gastos muy importantes sin afectar a los jubilados, sino sacando la burocracia excesiva y los mecanismos de corrupción. En cada uno de los organismos hay que poner una... Yo, por ejemplo, cuando tuve que designar a quién ponía al frente del correo, lo puse a Haroldo Grisanti, y Menem, con muy buen criterio, cuando tuvo que decidir quién ponía al frente de YPF, puso a Estenssoro. Claro. Dos empresarios con gran experiencia y muy comprometidos en producir las transformaciones que te
permiten reducir el gasto y eliminar los déficits. Ya estoy cerrando el programa, lo quiero saludar a Luis Majul, incorporarlo y le quiero preguntar a la vez. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, te anticipo, está acá Trebuch. Vamos a poner en segundos un corte de la entrevista exclusiva que Esteban Trebuch le hace a Milei y que van a ver completa a partir de las 10 de la noche. Imperdible el diálogo de Trebuch, de Esteban con Milei. ¿Cuándo estaremos en condiciones de salir del cepo? Yo distingo entre el cepo de todas las transacciones de naturaleza financiera y no comerciales, que eso para mí se podría salir ahora de inmediato. Y luego, entonces ahí realmente se va a saber cuál es el nivel del dólar. Y además se puede empezar a alentar la entrada de dólares, porque las mismas trabas que impiden la salida de dólares, a su vez, desalientan la entrada de dólares. Y ahí se empezaría a conocer la realidad del dólar en un mercado verdaderamente libre. El cepo comercial, eso va a tener que verse en función de cómo va a ser la brecha de un dólar verdaderamente libre con el dólar comercial. Y en la medida en que esa brecha se vaya cerrando, cuando ya estén muy cerca los dos, ahí va a ser el momento de liberalizar. Sí. El plazo, nadie puede decirlo de antemano. Yo siempre pensé que ese proceso de reunificación y liberalización del mercado cambiario podría requerir todo este año. El gobierno le gustaría poder hacerlo antes. Ojalá lo pueda hacer antes. Pero lo que hay que evitar es un salto cambiario en el interín. Por eso es que yo también hablo de que ajusten en todo caso el ritmo de las mini devaluaciones, pero descarten totalmente el salto cambiario, salvo en el momento en que puedan realmente unificar el mercado cambiario. ¿Competencia de monedas a lo peruano? Así es. ¿Eso es lo que está proponiendo también usted? Claro, eso es lo que yo creo que tiene en mente ahora Milei y Caputo. No el proceso peruano que llevó desde el Fuji-shock en el 91 hasta realmente la estabilización que se produjo en el 99. No es que piensen tomarse un plazo de esas características, pero una vez que reunifican y liberalizan el mercado cambiario y se le da al dólar el carácter también de moneda de curso legal igual que el peso, a partir de ese momento el modelo que hay que tener de manejo monetario es precisamente el peruano. Bien, dato. Domingo, gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.